A lo largo de mi vida, he descubierto cada vez más que leer la Escritura en público no se trata solo de alimentar nuestro propio espíritu y mente, sino de proclamar y recordar los poderosos actos de Dios para su gloria. Así que reflexionemos juntos en Gálatas 2:20. Pero primero vamos a necesitar una taza de té. He sido crucificado con el Mesías. Sin embargo, sigo vivo. Pero ya no soy yo quien vive, sino que es el Mesías quien vive en mí, y la vida que aún vivo en la carne, la vivo en la fidelidad del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta es una de las declaraciones más personales y profundas que encontramos en las cartas tan personales de Pablo sobre el significado, el sentido más íntimo del Evangelio de Jesús para él mismo. Pero no lo dice solo por decir, como si dijera, mira, tuve una experiencia religiosa. Más bien, está usando su propia experiencia para apoyar un argumento más amplio en ese pasaje, que a través de la muerte de Jesús, judíos y gentiles que creen en Jesús son unidos para formar un solo cuerpo. Se trata de identidad. El problema que enfrentaba al escribir esto era que algunos creyentes judíos decían, bueno, nosotros somos creyentes judíos, ellos son creyentes gentiles, estamos felices de conocerlos, felices de pensar que estamos en el mismo equipo, pero claro, ellos son gentiles, y no podemos esperar que comamos con ellos porque a nosotros los judíos nos enseñaron que los gentiles, por ser idólatras, están contaminados, corrompidos. Nosotros no podemos permitir que eso nos infecte. Y Pablo escribía en un tiempo de gran tensión social y política, como la llamaríamos hoy, entre muchos judíos, tanto en Jerusalén y sus alrededores, como entre los judíos que vivían fuera de su tierra, dispersos por otros lugares, lo que llamamos la diáspora, donde la amenaza romana era constante y el peligro de comprometerse con las costumbres gentiles se consideraba un problema muy serio para muchos judíos. Pablo mismo, que creció precisamente en esa dispersión en lo que hoy sería el sur de Turquía, conocía muy bien esta situación. Pero el Evangelio de Pablo insiste en que lo que sucedió en la muerte de Jesús fue tan dramático que cualquiera que luego se convierta en parte del pueblo de Jesús, cualquiera que en el bautismo y la fe sea incorporado a esta nueva realidad, ha dejado atrás su antigua identidad y se ha convertido en una persona nueva. Y en particular, cuando un gentil, que antes podía haber sido un pecador o un idólatra, pasa a ser parte de la familia del Mesías, entonces esa persona ya no es un pecador. Pablo lo deja muy claro en su discusión con Pedro, solo 3 o 4 versículos antes del que leí. Pero luego Pablo lo lleva a su propia experiencia, porque él mismo fue fariseo entre los fariseos. Era el tipo de judío más celoso que existía. Pero ni siquiera para Pablo era suficiente decir, bueno, yo por supuesto, no necesito pasar por ninguna transición, soy automáticamente parte del pueblo del Mesías desde que él aparece. No, él dice que a través de la ley murió a la ley para vivir para Dios. Y es ahí cuando dice, he sido crucificado con el Mesías de Israel ha sido crucificado. Eso significa que incluso el judío más devoto, al enfrentar al Mesías crucificado, tiene que pasar por esta muerte y resurrección, que es, después de todo, lo que significa el bautismo, como Pablo lo explica en Romanos 6 y en otros pasajes. Así que he sido crucificado con el Mesías. En la actualidad, cuando se habla tanto sobre la identidad, sobre quién soy realmente, esta es la respuesta cristiana. Soy alguien que ha perdido su identidad anterior al ser crucificado con el Mesías, pero eso no significa que me convierta en un nadie. Estoy vivo. Sin embargo, ya no soy yo quien vive, sino que es el Mesías quien vive en mí. La vida mesiánica, por el poder del Espíritu, como Pablo explica más adelante en Gálatas y en otros lugares, esta vida mesiánica es la nueva identidad del pueblo de Dios. Todos aquellos que son bautizados y creen en Jesús entran en esta nueva identidad. Y esta identidad no es solo una cuestión legal o una idea inventada para quedar bien, es una cuestión de amor. Y la vida que aún vivo en la carne, sigo siendo la persona que era. Pablo se refiere a sí mismo en otros lugares diciendo, claro, yo,
Pablo, soy judío, y esto sigue siendo verdad. La vida que aún vivo en la carne no está definida por la carne, ni por los deseos de la carne, ni por la identidad de la carne. No, vivo dentro de la fidelidad del Hijo de Dios. La fidelidad que Jesús ejerció y mostró cuando fue a la cruz cumpliendo su vocación. La fidelidad del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Para Pablo, el Evangelio de Jesucristo es una deuda de amor que solo el amor puede pagar, y en esa relación de amor agradecido, Pablo encuentra toda su identidad. Y Pablo se lo dice a la gente de su tiempo, a Pedro con quien estaba debatiendo, y también a nosotros. Esta es la base para descubrir quién eres realmente. En lugar de que el filósofo Descartes dijera cogito ergo sum, pienso, luego existo, Pablo diría amor ergo sum, soy amado, luego existo. Y ese amor que se extiende desde la cruz del Mesías es lo que nos define como personas caracterizadas por el amor que responde, que llamamos fe. Que Dios te dé fe y amor y esperanza, y que creyendo puedas saber quién eres realmente en el Mesías, y tener vida en su nombre. Amén. ¿Cómo te habla este pasaje? Cuéntanos en los comentarios. Dale like y suscríbete o revisa nuestros otros videos.